Porque muchas veces nosotros queremos adaptar un evangelio conforme a nuestra voluntad y queremos estar preparados conforme a nuestra concupiscencia. No es así, es conforme a la palabra del Señor. Usted no puede presumir que es un superhumano porque usted no sabe si con su forma de vivir, si no está viviendo la palabra, usted va a ser seleccionado en ese grupo. Hay que estar en plena comunión. Hay que estar viviendo un evangelio pulcro donde el Espíritu Santo sea quien dé testimonio de usted, tanto en el cielo como aquí en la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? La iglesia lo está predicando, pero la iglesia no se está preparando. Un encuentro con Dios, tercera parte. Gloria a Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a leer en la primera carta escrita a los tesalonicenses, el capítulo 4, verso 16 al 17. Un encuentro con Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando usted lo tenga, por favor, pónganse de pies. Vamos a hacer reverencia a la palabra y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dicen así las letras. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Están aquí? Padre, gracias por tu palabra, porque son una bendición, son benditas. Gracias, Señor, gracias. Vamos a disertar de ella en tu nombre para la bendición de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Siéntese un momentito. Miren, cuando se habla de Dios, se está hablando de una deidad. Y encuentros con deidades, hay diferentes procedimientos en el mundo. Por ejemplo, en Tailandia, las gentes tienen sus altares y antes de irse para el trabajo, van a encontrarse con sus deidades. Les rinden su culto y se encomiendan a ellos. Y no solamente en Tailandia, sino en diferentes partes del mundo, la gente tiene los altares de su deidad en su casa y le rinden culto antes de salir. Y para ello, ese es su Dios y tienen su encuentro con ellos. ¿Cuánto alaban al Señor? Se encomiendan a ellos para todo lo que van a hacer. Sin embargo, a lo que nosotros nos referimos en este tema de un encuentro con Dios es muy diferente. En el año 1856, los que han sido testigos de Jehová, Charles T. Russell fundó la iglesia Testigo de Jehová. En el año 1916 dijo que venía la venida del Señor y no fue así. En el año 1880 fundó Joseph Smith la iglesia de los mormones. Y él dijo que se encontró con un ángel llamado Moroni que recibió la tabla de los mandamientos. Y cuando él le está relatando eso a la esposa, dentro de eso, él le dice: y el ángel me dijo que tú no serás mi única esposa, sino que tendré muchas esposas más. Entonces, el asunto del encuentro con Dios a través del tiempo se ha tergiversado porque la palabra, la doctrina, la enseñanza del Señor es una sola.
ningún ser humano ha podido descifrar ni determinar en qué tiempo Cristo vuelve a la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos están aquí? Ningún superhumano puede decir que ha recibido la revelación de que Cristo vuelve a la tierra. Fíjate que en los adventistas, en el año 1844, cuando el fundador de los adventistas dijo que el 14 de mayo de ese año iban a recibir al Señor, que todos los adventistas tenían que vestirse de blanco y subir a una loma para encontrarse con el Señor. La venida del Señor no se efectuó. Imagínese usted que pusieron 2 fechas más y esta no se cumplió. El hombre todavía no da con ese asunto. Ahora, lo que la palabra del Señor dice de su retorno es que habrían señales de su venida y que esas señales eran para alertarnos, para que estuviéramos preparados. ¿Qué preparación tiene la iglesia para recibir al Señor? Hay 2 acontecimientos grandes bíblicamente donde el pueblo se va a reunir con Dios. La Biblia lo dice. Enseña la segunda venida. En su segunda venida, gloria al Señor, donde va a venir a reinar por 1000 años, gloria al Señor, según el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, gloria a Dios, aleluya. Esa es una venida general donde dice la Biblia que todo ojo le verá. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Ese es el tiempo de Él. Porque muchas veces nosotros queremos adaptar un evangelio conforme a nuestra voluntad y queremos estar preparados conforme a nuestra concupiscencia. No es así, es conforme a la palabra del Señor. La venida del Señor, gloria a Dios, debe de ser una promesa que todo creyente tiene que estar latentemente preparado para encontrarse con su Dios. Ahora bien, el acontecimiento que narra la Biblia que hemos leído en esta tarde aquí, en la primera carta escrita a los tesalonicenses, Pablo narra un llamamiento. Esto es para un grupo. Ese grupo solamente lo selecciona el Espíritu Santo. Usted no puede presumir que es un superhumano porque usted no sabe si con su forma de vivir, si no está viviendo la palabra, usted va a ser seleccionado en ese grupo. Hay que estar en plena comunión. Hay que estar viviendo un evangelio pulcro donde el Espíritu Santo sea quien dé testimonio de usted, tanto en el cielo como aquí en la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Dice la Biblia en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, del verso 50 en adelante: os digo un misterio, escribiendo Pablo, no todos moriremos, no todos dormiremos, pero en un momento todos seremos transformados. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, ese mismo Dios que va a transformarte, Pablo se incluye en ese tiempo. Ese mismo Dios, primero en ese acontecimiento, hay un movimiento en los cementerios. Los cuerpos, los sepulcros tienen que abrirse porque esa transformación va a caer sobre aquellos que murieron. Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso es que la iglesia insiste en que sus seres queridos acepten al Señor antes de partir de esta tierra. Es una promesa bíblica. Yo estoy transfiriendo lo que dice la Biblia. Yo no te estoy diciendo que Kenny Martínez dijo. No, tranquilo ahí. La Biblia lo dice. Entonces el apóstol Pablo, cuando aclara y dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, ahí viene la palabrita que pesa, seremos arrebatados juntamente con ellos. La palabra
arrebatado. El verbo arrebatar, según el escritor dice, en su segunda acepción, significa llevar tras sí consigo con fuerza e irresistible. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, equivale al vocablo griego arpazo, traducido arrebatados. Ese acontecimiento descrito en este pasaje y en 1 Corintios capítulo 15 es el arrebatamiento de la iglesia de la tierra para reunirse con su Señor en el aire. Incluye solo a los fieles de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos son fieles de la iglesia de Cristo? ¿Cuántos son fieles de la iglesia de Cristo? De quien Pablo está diciendo eso, no está hablando de una persona que en un momento dice una cosa y al poco tiempo varía. Está hablando de una persona que estando vivo en esta tierra, en el capítulo 10 del libro de Juan, el verso 18, él dijo: yo voy a entregar mi vida y yo vuelvo y la tomo. Es quien tiene el control de la vida y de la muerte. No le está hablando a usted de alguien que lo pintaron y lo pusieron en un cuadro y hay un grupo de indoctos que se hincan a adorarle. No está hablando de alguien que lo tallaron en una estatua y hay un grupo de indoctos que le llevan ofrenda y que se hincan a pedirle cosas. Le está hablando de alguien que vino en carne y hueso, anduvo aquí en la tierra, y dice Pablo que los 11 discípulos lo vieron y luego al despedirse fue en presencia de más de 500, y más aún cuando fueron a la tumba a revisar que si el cuerpo estaba ahí después de haber muerto, el cuerpo no estaba, él había resucitado. Ese que resucitó prometió volver por esa iglesia. En el capítulo 14 de Juan, cuando él dice: no dudéis, creed en Dios, creed también en mí. Voy pues a preparar morada para vosotros, para donde yo esté, vosotros también estéis. No fue con una traducción extrahumana que Dios descendió. Era Jesús hecho hombre que estaba hablando a sus discípulos, y a través de sus discípulos nosotros recibimos esas promesas. Nosotros como iglesia tenemos que estar latentemente activos. No podemos dejar que el diablo, el mundo y quien quiera que sea trate de confundir lo que Dios ha prometido a su iglesia. No podemos dejar que los afanes de nosotros alcanzar cosas que perecen quiten la esperanza y por lo que nosotros estamos aquí buscando al Cristo que nos ha brindado vida y vida eterna. Tenemos que estar activos buscando a ese Dios con ruego, con súplica, y estar con una vida pulcra, santa, donde ese sello nos identifique y que cuando llegue ese día nosotros podamos entrar al gozo de nuestro Señor. ¿Están aquí? ¿Alaban al Señor? ¿Alaban al Señor? El arrebatamiento. Al mismo tiempo que se levanten los muertos en Cristo, los creyentes vivos serán transformados, su cuerpo serán revestidos de inmortalidad, según la primera carta a los Corintios capítulo 15, versos 51 al 53. Eso ocurrirá en un tiempo muy breve, en un abrir y cerrar de ojo. Los creyentes resucitados y los transformados serán arrebatados juntos para reunirse con Cristo en el aire, es decir, en la atmósfera entre la tierra y el cielo.
serán unidos con Cristo de manera visible, según primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Llevados a la casa del Padre en el cielo, según Juan capítulo 14, versos 2 y 3. Unidos con los seres amados que hayan muerto, según primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. Serán apartados de todo sufrimiento, según segunda de Corintios capítulo 5, versos 2 al 4 y Filipenses 3, 21. De toda persecución, opresión, según Apocalipsis 3, 10. De todo dominio del pecado y de la muerte, según primera de Corintios 15, 51 al 56. El arrebatamiento los libra de la ira venidera, según primera de Tesalonicenses 1, 10 y 5, 9, es decir, de la gran tribulación. La esperanza que el Salvador pronto vendrá a llevar a los creyentes del mundo para que estén siempre con el Señor es la bendita esperanza de todos los redimidos, según Tito 2:13, y una importante fuente de consuelo para los creyentes que sufren, según primera de Tesalonicenses 4:17, 18 y 5:10. Pablo se incluyó porque sabía que la venida del Señor podía haber sucedido durante su vida, y les comunica esa misma esperanza a los tesalonicenses. La Biblia insiste en una espera continua con anhelo del retorno del Señor. Los creyentes de hoy tienen que estar siempre vigilantes y esperanzados de que venga Cristo a llevarlo consigo. Romanos 13, 11 y primera de Corintios 7, 29, 10, 11. 15, 51 al 52 y Filipenses 4, 5. La parte de la iglesia confesante que deje, gloria a Jesús, que deje de abstenerse del mal y le sea infiel a Cristo, será dejada. Mateo 25, 1, Lucas 12, 45. Permanecerá como parte de la iglesia apóstata. Apocalipsis 17, 1. Gloria a Jesús, sujeta a la ira de Dios. Después del arrebatamiento viene el día del Señor, un tiempo que trae angustia e ira a los impíos. Según primera de Tesalonicenses 5:10. Luego seguirá la segunda etapa de la venida de Cristo, cuando venga a destruir a los impíos y a reinar en la tierra por 1000 años. Estas promesas son fieles y verdaderas. Nosotros no estamos siguiendo a un Dios por seguir. Muchas veces se ha querido distorsionar la prédica del evangelio, el por qué nosotros estamos predicando. Unos estamos sufriendo en este tiempo las falsas influencias de los falsos maestros, las falsas doctrinas que se desvía de la palabra de Dios. Muchos anticristos se han autopresentado como salvadores, como líderes, como guía. La palabra de Dios no tiene distorsión. La guía de la iglesia es el Espíritu Santo. Quien ha de entregar la iglesia es el Espíritu Santo. Muchos profesan ahora avergonzarse de alabar al Dios que lo llamó, que lo libertó del pecado, que lo limpió, y hoy no pueden adorar al Señor porque se creen muy alto, se creen muy sofisticados. No pueden decir un gloria a Dios porque eso es un procedimiento arcaico y lo tiene usted detrás de la cortina. Pero déjeme decirle a usted, a ese Dios que nosotros hemos sido llamados a adorar, para eso Él nos creó a nosotros. Y cuando este acontecimiento surja, que se cumpla, entonces aquellos que hayamos de ser electos para irnos con el Señor, estaremos siempre en su presencia. Ahora bien, ¿cuántos están aquí? ¿Cuántos alaban al Señor? Dele la mano a alguien y dígale: ¿y tú estás listo? ¿Te atreverías
aceptar ese reto. Eso no depende de usted. La iglesia lo está predicando, pero la iglesia no se está preparando. Eso no depende de usted. Ese es el encuentro inesperado que la iglesia va a tener con Dios. Nosotros tenemos muchos encuentros, porque Él prometió estar con nosotros todos los días. Ahora, ese encuentro inesperado, cuando Él sea que llame a su iglesia, dice Juan, bienaventurados, Apocalipsis 19:9, bienaventurados los que son llamados a la boda del Cordero. Es la Biblia que lo dice. Bienaventurados los que son llamados a la boda del Cordero. La muerte segunda no tiene potestad sobre él. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Muchos trabajan para satisfacer su ego carnal. Muchos trabajan para satisfacer su voluntad humana, su pasión, su fama. Pero lo que Dios está reclamando de su pueblo a través de la palabra es que nos preparemos, es que nos esforcemos, como termina el capítulo 15, verso 58 de la primera carta a los Corintios. Alentaos, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Alentaos los unos a los otros. Es con relación a la venida del Señor, que no es un juego, no es de interpretación científica humana alguna, sino que es una promesa que solamente la van a recibir los que nos hemos guardado y nos hemos apartado del mundo para agradar a aquel que nos llamó. ¿Están aquí? ¿Alaban al Señor? Muchos se preparan para viajar a predicar lejos. Muchos se preparan para exhibirse en las redes o en un canal de televisión. Esa es su meta. Alguien un día me dijo: Kenny, pero si tú cumples con esto, tú no vas a alcanzar tal cargo en el concilio. ¿Y quién le dijo a usted que yo le estoy sirviendo a Dios por cargo? Agarre el cargo y lléveselo usted para su casa. El cargo más grande me lo dio Cristo. Yo soy un siervo de Dios. De eso puedo cantar a voz en cuello. Ese título no me lo entregó hombre, me lo entregó el mismo Espíritu Santo. Así que, mis amados, por lo que el enemigo se haya cruzado en su mente, en su camino, diciéndole que se afane, suelte eso. Agárrese de Cristo. Organice su vida. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos alaban al Señor? Muchas doctrinas han surgido que no existe infierno. Mire, ese acontecimiento del rapto de la iglesia, eso va a tomar a muchos por sorpresa, porque hay muchos super cristianos que se creen lo último y se van a quedar porque su visión, en vez de estar puesto en Jesús, está en otra cosa. Hay muchos super ministros que, en vez de dirigir a la iglesia a un arrepentimiento, están dirigiendo a otros lugares. ¿Están aquí? Alaban al Señor. Hay muchos superministros. Ese día será un gran día de sorpresa, porque a la hora que se desaparezcan muchos, porque dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos no hay ciencia que pueda trasladarlo a usted de esa forma. Fíjese que lo más rápido que tenemos hasta ahora es el hombre que ha creado los cohetes y aviones supersónicos que se mueven a la velocidad más rápido que el ruido. Pero dice la Biblia que eso es en un abrir y cerrar de ojo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es decir que Osiris está ahí, gloria al Señor para siempre, y de repente
Se desapareció Siri, gloria a Dios. Y le quedó el polochecito en la mano a alguien buscándolo. Yo no estoy diciendo a ninguno de los que están ahí, porque para mí todos se van. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos están aquí? Denle un aplauso a Dios si puede, si tiene vida. Será algo terrible. La primera revelación en el año 1989 que escuché de un noruego que vio que el Señor permitió que él viera el rapto de la iglesia, dice que será un día terrible. Ese día será terrible para todo el mundo que se quede, porque en un momento miles, millones se desaparecerán. Y al desaparecerse, entonces habrá un ay en el mundo. Los gobiernos no encontrarán una salida loable. Se está inventando muchas cosas tomando el punto de partida de la Biblia para prevenir cualquier escándalo, pero eso será difícil. Usted sabe que usted conviva con una persona ahí en la casa, dice el Señor hablando de eso en Mateo 24, estarán dos juntos acostados en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Yo no le estoy diciendo a usted que se apede de la cama y se tire de silicio y abandone a su esposa o a su esposo. Eso es en común acuerdo, la Biblia habla de eso. Pero sí pueden estar preparados los dos y pueden irse los dos. ¿Están aquí? ¿Alaban al Señor? Estarán dos en el campo, el uno será dejado y el otro será tomado. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso está identificando que no todo el pueblo está preparado para irse en el rapto. Gloria al Señor. Está tú atento a la palabra de Dios para que cuando ese acontecimiento llegue, tú puedas decirle: heme aquí, Señor, y que Él te pueda decir: venid bendito de mi Padre, entrad al gozo eterno que fue preparado para vosotros. ¿Estás preparado? Dice el testimonio que muchas naves estarán teniendo accidente, barco, aviones, vehículos, porque si usted está manejando un vehículo a 100 y pico y llegó la hora, usted se fue, el vehículo va a seguir rodando. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora tú tienes que amar más a Cristo que ese vehículo ahora para que eso acontezca, porque si amas más el vehículo, entonces te va a quedar manejando el vehículo y nada más vas a escuchar la noticia. Será un día terrible de muchos accidentes. Será un día tremendo. Gloria al Señor. Hablar de Cristo no es cuestión de doctrina de hombre, como lo han negado algunos. Según los testigos, niegan la divinidad de Cristo. Es un profeta como cualquiera. Sin embargo, Juan, cuando escribe, dice que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. ¿Cuántos están aquí? Y la Biblia narra que ese Cristo, según el primer libro de Juan, que nos ofreció venir a buscarnos, dijo que en el principio Él era el Verbo. El Verbo era Dios, el Verbo era con Dios y habitó hecho carne en medio de nosotros. ¿Están aquí? Alaban al Señor. Un encuentro con Dios. ¿Estás preparado, preparada para ese encuentro? ¿Cuán distraído está el pueblo, mis amados?
cuán difícil. Pero el tiempo está marcado para eso. Y viene el Señor por su pueblo. Esa es la obra de Cristo. Es importante que nosotros entendamos. Les decía al principio que en Tailandia las personas aún antes de irse a su trabajo van primero y se encomiendan ante un altar. ¿Usted ante quién se encomienda? Usted tiene que entender que de ese Cristo que le viene a buscar, usted es el altar. Usted es el templo del Espíritu Santo. Él se ha humillado y le ha ofrecido vivir en su corazón. Usted tiene que tener el latir, el amor por las cosas de Dios, para que cuando eso acontezca, usted sea elegido, elegida para ser llevado por el Espíritu Santo. ¿Están aquí? Alaban al Señor. ¿Usted cree que por mucho que nos afanemos por predicar, porque se haga la obra, es que es en vano el trabajo? No. ¿Usted cree que es responsabilidad de un líder decirle a usted que predique? Que viva un evangelio de corazón. Él le dijo a sus discípulos: voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Están aquí? Es la única resurrección donde la muerte segunda no tiene facultad sobre él. Es la única. Cuando Él lo resucite y usted recibe el cuerpo transformado. ¿Alaban al Señor? Los hebreos lo que escriben, lo que dice del capítulo 9, 27, que ya está establecido de esa manera, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. O sea que hay que comparecer. Vamos a comparecer. Y esta prueba de fuego, este acontecimiento, para los cristianos que predicamos eso, muchos nos adelantamos a los juicios. Que suene la trompeta y que entonces el Espíritu Santo identifique en qué camino estamos caminando. Dile al que te queda al lado: aprovéchame ahora, porque dentro de poco no me vas a ver. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le bendicen? Pedro dice que bendice a Dios por Pablo, por la revelación que Pablo tuvo acerca del rapto del reino. Pero Pedro escribe que muchos aduladores falsos se estarían burlando, diciendo: desde nuestros ancestros escuchamos que Cristo viene y viene y viene y no ha venido, burlándose de este evangelio. A mí me lo han dicho. El asunto es cuando Él venga y ese acontecimiento pase con la iglesia, el mundo no lo va a ver. Dice la Biblia que la iglesia lo va a recibir en las nubes.
No está hablando de los que están muertos espirituales que van a resucitar. Está hablando de los que han muerto, que partieron de esta tierra en plena comunión con el Señor. ¿Están aquí? ¿Alaban al Señor? Porque hay gente que están muertos espirituales, están viniendo a la iglesia, pero están muertos. Eso no tienen resurrección, tienen que arrepentirse primero. ¿Alaban al Señor? Aduladores, son comediantes dentro del evangelio, en un sacrificio que se hizo para nuestra salvación, y son piedra de obstáculo, hijos del diablo dentro de la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Ay, Padre, santo es el Señor. Entonces Pedro dice ese asunto, pero con relación al Antiguo Testamento, dice el capítulo 6 del libro de Oseas, verso 2: 2 días de Dios pasará, y su venida acierta como el alba. 2 días de Dios pasará, y su venida acierta como el alba. Según algunos exégetas y estudiosos, vamos por el 6,000 y pico. El piquito que falta lo voy a tener ahí. No quiero ser partícipe de muchas cosas. Los acontecimientos que registra la Biblia en Mateo capítulo 24 es lo que mantiene el pueblo alertado de que la venida del Señor está cerca. Y que, como dijo Pablo en el capítulo 15, en la primera carta a los Corintios, en un abrir y cerrar de ojo, suena la final trompeta y el pueblo será llevado hacia arriba. ¿Usted está preparado para eso? ¿O está jugando al evangelio? Hay otros que la prueba fehaciente, la prueba clara, Dios no la da a través de milagros, porque Él no es un Dios de confusión. Dígame cómo usted vino al evangelio. Usted vino muerto sin nada. Y si usted tiene algo hoy es porque a Dios le place. Si usted está respirando fue porque Él hizo el aire, para que usted entienda de que Él es Dios y tiene el control de todo. Pero usted no es nadie. Usted no era nada. Usted era menos que una basura. Éramos. Y hoy usted quiere presumirle a Dios de que tiene algo. Y si suena la trompeta, ¿qué usted va a hacer con lo que cree que tiene? ¿Con lo que cree que es o con lo que cree que vale? Es importante que usted reflexione. El amor de Dios se extiende para que nosotros entendemos y valoremos la oportunidad de aceptar la salvación de Jesús. Ese encuentro no depende del hombre, no lo marca un líder, es en un abrir y cerrar de ojo. Eso no lo depende una iglesia, eso depende del Espíritu Santo y de que usted haya tomado una decisión clara, decisiva, que sea el Espíritu Santo que le dirige en cada paso, que sea sincero y fiel cristiano. ¿Están aquí? ¿Alaban al Señor? La iglesia de Cristo no es un centro de chistes ni de cuentos. No se esté dejando usar del diablo o de cualquiera. Usted sabe que yo soy claro con esa parte.
es un lugar donde se viene a buscar a Dios. Porque aquí lo que se habla es palabra de Dios. Aquí no se acepta a usted por lo que usted es, se acepta porque usted vino arrepentido. No se le impone la enseñanza de la palabra del Señor. La palabra del Señor se hace por amor. Aquí estamos por amor. No estamos por congraciarnos ni por complacer a nadie. El Señor reprende al diablo. El día que nosotros tengamos que predicar por alguna dádiva, preferimos que el Señor nos borre de esta tierra, porque nosotros no fuimos llamados para eso. Cristo viene y esto no es un cuento. Cristo viene y no es un invento. Cristo viene y esto no fue que yo me lo soñé. Esto es revelación de Dios por medio a su palabra. Si usted tiene su Biblia, léala. Después de ese acontecimiento del rapto, entonces dice la Biblia que este mundo aquí va a entrar en tribulación. Tribulación. Usted está oyendo que hay millonarios, multimillonarios en el mundo que quieren irse para la luna, que quieren irse para el Marte, hacer su casa y su cosa. El Señor escribió: aunque tú te encumbres como el águila, de allá va a tener que venir a rendirle cuenta a Dios aquí. Porque aquí fue que Dios te puso. Esta fue la tierra que Dios acondicionó. Aquí es que tú puedes respirar libremente. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Muchos decimos Cristo, pero prepararse no es todo. Usted puede mirar al pastor y darle un abrazo de corazón o un abrazo de fariseísmo. Dios es el que ve todo lo que nosotros hacemos. Alaban al Señor. Están aquí. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Los milagros, las añadiduras, el llamado de Dios a nuestra vida, los métodos que Dios ha utilizado para contactarnos, es para que nosotros tengamos toda nuestra atención en Él. Pero la gran bendición es el rapto de la iglesia. Dios lo sanó de algo. Dele gloria a Dios y siga caminando. Está pasando un proceso, dele gloria a Dios y siga caminando. Está enfermo, dele gloria a Dios y que se haga la voluntad de Dios en su vida. Están aquí, alaban al Señor. Hay algunos que se aseguraron en el trayecto del ministerio, la prueba, los procesos, el Señor los llamó a su presencia, pero ellos se fueron en vida, creyendo en el Señor, confiando en Él, siéndole fiel a Dios. Entonces hay una promesa para ellos: van a resucitar primero. Por eso, cuando el apóstol Pablo comienza este escrito, el capítulo 4, verso 13 en adelante, el apóstol Pablo inicia de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, excúsenme, déjenme ayudarme un poco más con los ojos. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y más. Empecé antes.
Ok, dice, tampoco queremos, hermano, del verso 13, queremos, hermano, que ignoréis acerca de lo que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que también traerá Dios con Jesús, a los que durmieron en Él. Cristo es la primicia de la resurrección. Y los que durmieron en Él no durmieron sin esperanza de vida, sino que aún estando ahí dormido, esa vida, ese cuerpo es celosamente cuidado por el mismo dueño de él. ¿Quién es el dueño? Cristo. ¿Están aquí? ¿Alaban al Señor? Entonces el cristiano no llora descontroladamente cuando hay un ser querido que en las manos de Dios se ha ido. El dueño se lo llevó. Y en un momento Dios lo despertará y traerá consigo a una persona con vida. ¿Alaban al Señor? ¿Alaban al Señor? Nosotros miramos con mucha pena cuando se ha puesto en nuestras manos, que somos, como dice la Biblia, vasija de barro, un tesoro tan grande, y que nosotros estemos jugando con ese tesoro. Dios le bendiga, puesto en pie.